mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 31 de mayo del año 2024. Mañana es el 1 de junio y pasado mañana, día 2, y tendremos que salir a votar. Muy bien. Quiero comentar hoy con usted algo que me sucedió ayer en torno a un tuit que la jefa o directora del área de investigación económica de un banco de los medianos. En ese tuit prácticamente todo lo que decía ella eran cuestiones sin el menor sustento, amarillismo puro y deseos quizá de poner cosas sin darse cuenta la ignorancia de ella misma en los temas que planteaba con los planteamientos o con las cosas que según ella sucederían en los próximos años con el próximo gobierno, en caso evidentemente de ganar Morena y los suyos. Entonces yo traté de corregirle la plana, di argumentos, y eso llevó a un intercambio de opiniones que duró algunas horas, y de todos los que participaron en ella, creo que unos 3 o 4, fueron los únicos que sabían de lo que se estaba hablando. Y tuvimos un intercambio de opiniones con esos 4, productivo. El resto, bueno, pues llegó un momento en que era tal la muestra de desconocimiento, por no decir ignorancia, que mejor decidí retirarme del ring. Y les dije, reconozco que lo que planteó la doctora es verdades axiomáticas, que tiene toda la razón, y yo me retracto, y ahí se ven si tienen tele, diría Broso. Muy bien. Eso me llevó a comentar con un amigo con el que suelo intercambiar puntos de vista en materia económica y política, y él fue directo y me dice: Ángel, tú tienes la culpa. Te he dicho en ocasiones anteriores que ese espacio no es para sostener discusiones serias. Personas que ni siquiera se identifican, porque desde la cobardía de un seudónimo hasta simplemente poner 2 o 3 letras como su identificación, carecen de los conocimientos más elementales de los temas acerca de los cuales pontifican. Y tiene razón, mi amigo, sin duda alguna. Y eso, pues, prueba que hice lo correcto cuando me retiré. Sin embargo, aquí en la pregunta surgió, una vez que ya dejamos de platicar y ya me concentré en mis cosas, la pregunta surgió, como dije: ¿debe uno rendirse ante ese torrente, esa avalancha de ignorancia, pero afán de opinar sin conocimiento alguno del tema en comento? Y la opinión que tengo al respecto es que no debe uno rendirse. Hay que buscar formas, modos, etc. ¿Y por qué hay que mantenerse ahí en ese campo de batalla? Por la simple y sencilla razón de que el conocimiento de la actividad política real, el conocimiento de los sustentos jurídicos de la actividad política, de la actividad legislativa y de los elementos centrales con los cuales trabaja el Poder Judicial. Y eso es sumamente peligroso en un país como el nuestro, en esta coyuntura, donde el gobierno actual no quiere respetar ni siquiera la ley de la gravedad. ¿Es posible tener éxito en esa tarea que algunos me dicen, no solo ese amigo sino otros, que es una tarea imposible de ganar? Es una lucha imposible de ganar. Me resisto a aceptar ese juicio. Pienso que es mucho lo que está en juego. Y a esto que señalo se aúna otro elemento.
Estas personas que opinan de cualquier tema, y particularmente de la política, y sobre todo del comportamiento político del siguiente gobierno, pensando ellos en que lo más seguro es que gane Morena, es decir, la anticientífica. Y dicen, les doy el primer ejemplo, es que cuando tenga 4 ministros de la Suprema Corte va a hacer absolutamente lo que quiera. Les digo yo, a ver, ¿cómo está eso? Sí, porque en noviembre, diciembre va a salir un ministro y ella va a poner a otro como Lenia Batres. Bueno, está bien. Y con eso, dice, cualquier ley que reforme y apruebe Morena en el Congreso de la Unión, así fuere anticonstitucional, va a pasar, no podría ser eliminada en la Suprema Corte. Estas personas se colocan en una posición que hace prácticamente inútil el procedimiento que existe en la Constitución para reformar la propia Constitución. Si yo tengo 4 ministros de 11, impido que la otra parte, que se opondría, vamos a ponerlo así, tuviere las 2/3 partes, que serían 8 ministros. Se quedan con 7. Lo que no dicen estas personas es que esa incapacidad, producto de que no tienen los 8, no podrían declarar aquella reforma legal inconstitucional, pero eso no quiere decir que entraría en vigor automáticamente. De ahí el procedimiento continúa y queda a juicio de los jueces, que conocerían los amparos correspondientes uno por uno, de acuerdo a su criterio y de acuerdo a decisiones similares, si declaran inconstitucional esa reforma. Sin embargo, eso no lo saben ellos, ni les pasa por la cabeza que no es automático vamos a decir, eso de quitarles esa facultad a los 7 o a la Suprema Corte. Y así les podría dar múltiples ejemplos de desconocimiento de la cuestión jurídica en términos del derecho constitucional más elemental, pero lo que quiero señalar de eso es lo siguiente: el argumento central es que así ha actuado este gobierno y así va a actuar la Claudia. Entonces les digo, espérense, no hay políticos suicidas, no hay políticos que quieran lanzarse al precipicio. Cuando se presenta una situación así, se busca la negociación, pero eso no les pasa por la cabeza. Y luego uno de ellos me dio como argumento o contraargumento para rebatir mi posición: recuerde usted que cuando Julio César y se dio esto, y se rompió el orden constitucional allá. Y dice uno, a ver, le digo, ¿para qué te fuiste tan atrás en el tiempo? Es decir, hay un desconocimiento de lo que pasa, al menos en América Latina, para no decir en el mundo, en lo que se refiere a los intentos, la mayor parte de ellos fracasados, de gobiernos populistas, autoritarios, caciquiles, etcétera, para amoldar la Constitución a su leal saber y entender, para perpetuarse en el poder primero y después hacer lo que fuere, lo que les conviniere a ellos. Sin embargo, pienso que no es tan fácil ese procedimiento. Por ejemplo, Venezuela, cuando la gente habla de México va hacia Venezuela, el mismo Nicolás Maduro e incluso el mismo Hugo Chávez no pudieron acabar con los partidos. Ahí están los partidos y habrá elecciones con todas las amenazas, todo lo que gusten ustedes, pero no ha podido el régimen caciquil autoritario de Venezuela
acabar con esa institución fundamental en la democracia, los partidos políticos. En Cuba, no obstante, los que serían del 1 de enero del 59, 41, más de 60 años, no han podido matar el espíritu libertario, de ansias de libertad, de millones y millones de cubanos. Es decir, no es en automático esos procesos. Si nos vamos ahorita a Hungría, verán ustedes las dificultades del actual primer ministro o presidente. En Polonia acaban de perder las elecciones legislativas. En Turquía Erdogan tuvo un rechazo tremendo. Y así, podemos dar muchísimos ejemplos. ¿Por qué? Porque las sociedades quieren ser libres, quieren vivir en democracia. Y luego, resulta que aquí en México, la que, según ellos, será la próxima presidente, se va a comportar así. ¿Por qué? Porque López así se comportó. No toman en cuenta que el margen de maniobra que tendrá el siguiente gobierno es pequeñísimo en comparación con el margen de maniobra con el cual empezó a gobernar López. No es lo mismo recibir una economía que tiene 22 años creciendo al 2.5, 2.4%, y tampoco recibir unas finanzas públicas con más de 600,000 millones de pesos en fondos para eventualidades donde cayeran los ingresos del sector público. Resulta que la Claudia, la anticientífica, recibiría unas finanzas públicas en ruinas, un país polarizado en extremo, etcétera, etcétera, lo que usted ya conoce. ¿Acaso piensan ustedes que es tan cerrada esta mujer, tan bruta, que se mantendría haciendo las mismas cosas de López Obrador? Eso no es cierto. Eso no pasa con los políticos. Por el contrario, los políticos prefieren negociar antes de inmolarse. Prefieren buscar el arreglo antes de que sean sacados del gobierno. Pero para nuestros expertos tuiteros no es así. Como antes, así lo hicieron. Así lo van a seguir haciendo. Y eso es lo peor que puede pensar un ciudadano del futuro que nos espera. Los políticos no se suicidan y buscan, antes de cualquier otra cosa, negociar para permanecer en el poder o para conservar el poder que obtuvieron a través de las urnas. Seguiremos platicando de esto porque el tema da para más. Por lo pronto, puede dormir tranquila la doctora en economía que escribió una cantidad de tonterías de 8 o 10, donde ya acepto como verdades axiomáticas sus graves tonterías. Por lo pronto, muchas gracias. Acuda a votar este domingo, por favor. Vaya temprano, emita su voto y marque nomás en el cuadrito. No se salga. Y de preferencia, de los 3 partidos, vote por uno solo para evitar la complicación en el conteo de los votos emitidos. Deseo que haya paz, tranquilidad y no violencia, y podamos el domingo a las 10:05 de la noche estar escuchando resultados en los conteos rápidos acerca de quién triunfó en la elección presidencial. Muchas gracias y repito, a votar el domingo. Gracias.